Gracias por continuar con nosotros. Como en muchas ocasiones anteriores, el Tribunal Constitucional se ha reunido aquí en Arequipa para ver alguna serie de causas pendientes y en esta oportunidad han dejado al voto de sus magistrados esta acción de inconstitucionalidad presentada por 41 congresistas en contra de una ley que impide, que regula, que quiere obstaculizar el transfugismo. Usted sabe que el transfugismo es algo que para muchos peruanos le hace daño a la democracia, para otros de repente no tanto. Hemos invitado al respecto al congresista Richard Arce Cáceres, congresista de la República, representante de la región Apurímac y de la bancada Frente Amplio Nuevo Perú. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, un saludo fraterno a Arequipa y gracias por la oportunidad que me permite. Lo están viendo en su región en este momento también. Aprovechar el espacio para saludar a todos nuestros hermanos apurimeños y también residentes, por supuesto. Acá en Arequipa hay una colonia muy importante de residentes que se esfuerzan para sacar adelante a sus familias, pero sobre todo contribuir al desarrollo de una región tan importante como es Arequipa. Perfecto. ¿Usted está a favor o en contra de esta ley que impide el transfugismo, impide que los congresistas de un momento a otro se pasen a otra bancada por diversas razones? Una precisión, no es una ley para luchar contra el transfugismo, porque el transfugismo inmediatamente nosotros vamos a asociar los años 90. Por supuesto. De los años 90 hubo la famosa reelección de Fujimori. Además de que eran tránsfugas condicionados. Que se vendían por dinero. 19 congresistas con prueba y con video. Los videos que recibieron dinero para poder formar una bancada y tener mayoría en el Congreso. En ese Congreso ¿cuál es la diferencia? Un transfugismo hecho por dinero o por interés político subalterno definitivamente tiene que ser sancionado y hasta tiene que ser penalizado. Tiene que ser expulsado prácticamente del Congreso. Ese tipo de transfugismo... Solo por esas dos causales. No, dinero y por interés político. Definitivamente. Pero todos los congresistas tienen intereses políticos que pueden ser legítimos o ilegítimos. ¿Cómo los identificamos? Me refiero al interés mezquino para poder conseguir tal vez algún espacio en desmedro justamente de la construcción de la institucionalidad del Congreso de la República. Pero esta ley, que fue impuesta por el fujimorismo el mes de octubre del año pasado, lo que busca es evitar el fraccionamiento de las bancadas. No habla en ningún momento de transfugismo y el día de hoy en el Tribunal Constitucional los alegatos del congresista Lescano y sobre todo la respuesta que hubo de parte de los miembros del Tribunal Constitucional refrendaban lo dicho. No es una ley contra el transfugismo, es una tarea pendiente más bien del Congreso de la República. Pero hay una derivación inevitable. Ahí quiero llegar. ¿Cómo uno evita que se fragmenten las bancadas? Ahí quiero llegar, eso es muy importante. Nosotros podemos tener divergencias políticas. Nosotros tenemos derechos constitucionales que vienen al amparo justamente de que tenemos una representación popular. Y por ejemplo, hay un partido político que entra con una agenda determinada, con una línea y un plan de gobierno. Y en medio camino cambia, como lo que sucedió con Ollantaytambo. Perfecto. Por cuestión de principios, uno va a tomar la decisión de retirarse. Y por ello no puede ser sancionado, al contrario, debería ser reconocido. Hay constitucionalistas, especialistas en derecho parlamentario, como el señor Gembes, que permanentemente argumentan justamente la necesidad de fortalecer más bien este hecho de tener la posibilidad de la divergencia cuando sea un tema de conciencia, de principios. Pero en ese punto hay una ambigüedad que podría resultar nociva para esta propia ley y para la democracia. Porque uno puede decir, usted, en el caso, pongámonos en otro parlamento, no en este, usted ingresó por determinado grupo político y usted de un momento a otro dice, no, ya no comparto los ideales con las que fuimos elegidos en mi bancada. Y usted estaría justificando su salida de esa bancada. Pero ¿cómo, objetivamente hablando, se puede comprobar de que en realidad los ideales con las cuales se conformó esa bancada y fue elegido ese grupo político en el Parlamento son distintos a los de uno? Porque existe un plan de gobierno. No, pero pero hay muchos casos. Y hay antecedentes. Pero usted lo diga. Hay muchos casos en que muchos congresistas han usado este argumento para simplemente retirarse de la bancada e irse a otro grupo parlamentario o formar su propio grupo parlamentario. Hay antecedentes de transfugismo. Y el más reciente y lo más evidente, donde se ha llegado al extremo de comprarse por dinero y buscaron 1000 pretextos. Recuerdo bien, hubo un congresista inclusive de Arequipa que fue alcalde, que cuando juramentó hasta le tiraron las monedas porque había la indignación de parte de la población. Definitivamente, ¿no? Y disculpen que lo exprese, pero eso debe ser sancionado. Pero puede haber discrepancias políticas.
discrepancias políticas de fondo. Cuando uno cambia su plan de gobierno, tú puedes tener una posición, por ejemplo, contra la pena de muerte. Tú, por tu formación cristiana, tú no puedes estar de acuerdo con la pena de muerte. Y si en el plan de gobierno decía que no iban a promover la pena de muerte, y después el partido político promueve la pena de muerte, tú tienes el derecho a la disidencia. Ese argumento es válido. Exacto, en ese caso objetivamente hablando es válido, pero derecho ¿cómo a la evitamos? libertad de conciencia, eso es muy importante. Por supuesto, pero ¿cómo evitamos que esas sean excusas para irse de un lado a otro, cuando en realidad el interés político personal del congresista es otro, y busca una excusa? Ya, no estoy de acuerdo con eso, encuentra una discrepancia con la bancada. Por esto yo me retiro. ¿Cómo lo identificamos? Porque esa puede ser una puerta trasera de salida para muchos parlamentarios que se han cansado de su bancada o que quieren formar su propia bancada. Pero también podría suceder el caso que se pueda sancionar a un congresista simplemente por el hecho de que hay ese tipo de divergencias y esas diferencias dentro de la organización política. Y cuando es sancionado sin un argumento, sin causal previa, debidamente demostrada, no puede sancionar a un congresista limitándole los diferentes derechos con el cual estamos siendo conculcados. ¿Cuáles son? Por ejemplo, concretamente, no podemos participar de la comisión permanente. La comisión permanente es un pleno chiquito que sesiona en el periodo de receso parlamentario. Exacto. Donde debería haber la representación del Congreso. Lo segundo, no podemos ser parte de una mesa directiva ni de comisiones, menos aún de la mesa directiva del Congreso. No podemos ¿Y esa sanción, según la ley, es para todo el periodo de gobierno? Para los 5 años. Esa es la segunda parte, si me permites, pero vamos viendo para que la población pueda entender la vulneración de nuestros derechos. El jueves pasado se iba a tratar la moción de Venezuela, donde es un tema bastante controversial y era oportunidad de exponer cuál era nuestra posición, más aún en un contexto de convulsión social que está viviendo el país. No nos permitieron hablar porque el acuerdo del Consejo y el acuerdo de voceros era que solo participaba el grupo parlamentario. Se formaron las comisiones y lo hicieron en base a 117 congresistas. No consideraron a los 13 congresistas que nos consideran no agrupados. Son violaciones flagrantes a un derecho constitucional de tener igualdad de oportunidades. Podemos tener sanciones definitivamente, y ahí lo vamos a abordar. La mayor sanción que existe en el Congreso de la República es de 120 días, donde te limitan de todos tus derechos, pero es lo máximo. 120 días es la máxima sanción. Con esta ley Mordaza que fue aprobado, vamos a ser sancionados prácticamente todo el periodo los 5 años. Ahí hay una contradicción. Lo segundo, y esto sí es sustantivo, uno ha ingresado a un parlamento con determinadas reglas preestablecidas. Y cuando ya hemos asumido la responsabilidad de representación del país, cambian las reglas de juego con esta ley Mordaza. Lo objetivo sería que esta ley se aplique en el siguiente periodo parlamentario. Estamos hablando a partir del 2021 para adelante. No correspondería hacer este tipo de modificación en esta legislatura. Eso es muy importante establecer. Y algo más. Nosotros al final representamos a una circunscripción territorial, representamos a una determinada población. Ese me parece que es el más delicado. Cuando me sanciona, y más sancionan aún, a la región. La libertad de opinión, por la libertad de conciencia, que puede haber las divergencias políticas, al final el perjudicado es la población a la que representamos. Entonces es muy importante que los congresistas mantengamos nuestros derechos. Y hay algo más. El artículo 93 de la Constitución de la República establece claramente que los congresistas no estamos sometidos a mandato imperativo ni a interpelación, lo cual significa que por nuestras opiniones o por nuestros votos no podemos ser sancionados, como sí ha ocurrido en esta legislatura. Es que estamos en un parlamento sui generis. Evidentemente, 73 fujimoristas, ahora 71, ellos controlan, y esta ley, a eso quería llegar, fue diseñada para controlar a los 73 congresistas del fujimorismo, ponerles un candado para que no se salgan del fujimorismo. Exactamente, y va por ahí, y ahí es donde viene el cuestionamiento y la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Congreso de la República. Si ellos querían hacer una verdadera reforma que garantice, por ejemplo, evitar el fraccionamiento de las bancadas, que haya una verdadera representación, abordemos el tema de fondo, la reforma electoral. Lo que sucedió con la congresista Donaire es lo más evidente. El problema ahí es donde se opone. El problema congresista es de que las ideas que usted expone no las va a poder
expresar en el Parlamento por precisamente la minoría que usted representa. Y eso es lo más grave, porque en votos nos van a ganar, pero ahora ni siquiera nos permiten hablar. Pero esa es la democracia, pues. Y la democracia es la participación. Pero la decisión de las mayorías. Y era sorprendente el jueves pasado. Si ustedes hubieran sido mayoría, de repente hubieran cometido situaciones similares y los fujimoristas serían los que en su lugar hoy estarían reclamando. Pero ahí es la gran tarea y la gran responsabilidad que uno tiene cuando recibe ese tipo de votación. Porque de por medio no está el interés político partidario, de por medio está el interés del país. Yo estoy de acuerdo con el último punto, que cuando lo sancionan al congresista están sancionando de manera ilegítima a la región por la cual ha sido elegido. Vamos a una pausa y seguimos conversando. Con mucho gusto. En instantes retornamos. Gracias por seguir con nosotros. Nosotros seguimos con el congresista Richard Arce Cáceres, representante de la región Apurímac e integrante de la bancada parlamentaria Frente Amplio Nuevo Perú. Era inicialmente Frente Amplio, pero ahora han tenido que poner el apellido para diferenciarse dentro de ustedes mismos. Una precisión, el Frente Amplio ha sido una plataforma de confluencia de diferentes organizaciones políticas, una especie de alianza electoral donde nos organizamos diferentes organizaciones. Por ejemplo, yo vengo de un movimiento regional, no pertenecía a ninguno de los partidos. Y la idea justamente es fortalecer esa propuesta de izquierda como una alternativa de gobierno. Pero recién el nombre de Nuevo Perú es reciente. Por supuesto, porque el gran problema que se originó fue porque cerraron el padrón de afiliados y no nos permitieron ingresar a tener representación legal. Así como tienes una organización política, para poder participar en unas elecciones, tienes que estar inscrito en el ROP, el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, para tener la membresía y poder participar en elecciones. Es el principal motor de cualquier organización política. Simplemente la gente de Tierra y Libertad tomaron la decisión de que no ingresa más nadie y eso nos limitó y nos obligó a buscar un espacio donde tengamos... Por eso ahora hay Frente Amplio, Tierra y Libertad y Frente Amplio Nuevo Perú. No, Nuevo Perú nada más. ¿Solo Nuevo Perú? Solo Nuevo Perú. ¿Y los de Tierra y Libertad se dejan llamar Nuevo Perú? No, Tierra y Libertad se quedó con el Frente Amplio, ¿no? Legalmente, y están recibiendo la plata que financia el Estado, los votos que recibió Verónica Mendoza. Esa bancada del Frente Amplio de 20 congresistas, que era la esperanza para muchos... Y sigue siendo la esperanza, porque se dividió. Nosotros hacemos mea culpa, pero no estamos traicionando el plan de gobierno. La traición sería si nosotros cambiamos por los motivos por los que fuimos elegidos. Seguimos en la defensa de las comunidades, seguimos en la defensa del medio ambiente, seguimos reivindicando que este modelo económico neoliberal está en crisis y que necesita un cambio en nuestra economía. Lo está demostrando esta situación de contracción económica. El otro día estuvimos discutiendo en el Congreso, el jueves, el día de ayer, hemos estado discutiendo en el Pleno del Congreso modificaciones en el marco macroeconómico para que pueda de alguna manera redireccionar. ¿Cómo qué modificaciones usted plantearía si fuera presidente? Es importante desarrollar medidas contracíclicas porque la política económica fiscal y la política económica monetaria no están funcionando. Dos datos muy concretos. Nosotros tenemos que incrementar la deuda fiscal del país. La posición que tiene Kuczynski es bastante conservadora, está en 27% la deuda fiscal. ¿Por qué medidas contracíclicas? Porque nosotros dependemos de los precios de los commodities, de los minerales, de la exportación de materia prima. En este momento ha bajado los precios y hay un efecto directo en la economía, está como una especie de recesada. ¿Y qué tenemos que hacer? Hay que invertir, tanto el sector público como el sector privado. ¿El sector público con qué? ¿De dónde sale la plata? Podemos endeudarnos a través de la generación de bonos y podemos llegar hasta un 35%. ¿Endeudarse más? Por supuesto, es importante, eso son medidas contracíclicas. ¿Y cómo lo pagamos? ¿Y para qué? Para que empiece a caminar la economía. ¿Para qué? Para que se pueda pagar, inclusive incrementar algunos sueldos, que eso ayuda a dinamizar la economía local. Claro, aumentas hoy ya tenemos, es como una tarjeta de crédito, hoy ya tenemos efectivo, pero para pagar la cuota del mes. Pero necesitamos que nuestra economía empiece a caminar, porque cuando tú le aumentas el sueldo del maestro, permítame cerrar la idea, porque es importante que la población lo entienda. Le aumentas el sueldo del maestro, él tiene mayor capacidad de gasto, con eso compra más a las pequeñas empresas, eso es un efecto y eso por supuesto, y eso genera mayor recaudación tributaria. Pero ¿cómo equilibra el gasto fiscal?
O sea, ya, nos endeudamos acá, damos más plata a los sectores estatales. No, deuda fiscal es otra cosa, gasto fiscal es otra cosa. Gasto fiscal es la diferencia de... Vamos al gasto corriente, ya. Incrementamos, con esta deuda, incrementamos los sueldos a los maestros, a las enfermeras que hoy nos acompañan también. ¿Y cómo complementamos esa situación económica para dar equilibrio a la economía nacional? Yo te estoy hablando del incremento de los sueldos como una de las medidas accesorias. Lo más importante es la inversión que se tiene que hacer en infraestructura. Se viene este proceso de reconstrucción del país. Hay que invertir en la reconstrucción del país. Eso va a empezar a hacer a caminar la economía. ¿Por qué? Porque hay inversión. Cuando tú compras materiales de construcción... Poco, ¿podría invertir más el Estado en la reconstrucción del norte? Sí, por supuesto. Y no solamente en el norte, acá en Arequipa, en Apurímac, en el sur, que está postergado con medidas preventivas, pero dentro de la planificación, luchando contra la corrupción. Hay que cobrar también los impuestos que no se está cobrando. Creo que eso me parece más razonable. Entonces, no, pero esto es una recomendación de los economistas. De la misma manera, tienen que bajar la tasa de interés de referencia que tiene el Banco Central de Reserva. ¿Por qué? Al bajar la tasa de interés, los bancos pueden incrementar su capacidad de prestar el dinero a las pequeñas empresas, a los negocios, y eso nuevamente empieza a caminar. Esas son las famosas medidas contracíclicas en una situación de nuestra economía que está hasta cierto punto recesada, y lo acaba de expresar hace poco el Premier, que a la vez es ministro de Economía. Eso también es algo muy grave. ¿Cómo es posible que una cartera tan pesada como es la Hacienda también tenga la responsabilidad del Premierato, teniendo más de 20 programas que se desarrollan? Uno de ellos es el del Viceministerio de Gobernanza, que se encarga de los conflictos sociales. Ahora estamos dándonos cuenta por qué hay este nivel de conflictividad. Como si no existiera ese viceministerio. Definitivamente está fallando el gobierno, y entonces un llamado de atención para decir que hay una persona responsable en el Ministerio de Economía, que es el que va a controlar el dinero, hay que ser muy responsable con el gasto, que es diferente a la deuda fiscal, lo que te explicaba, pero la PCM es como el ente articulador, el que dinamiza, el que dialoga. Entonces, el que controla la pata no va a ponerle cara de buenos amigos a los maestros, pues, a la hora de buscar un acuerdo que pueda beneficiar a todos. Claro, porque está pensando, está con la mitad de su cerebro pensando en cómo resuelvo el conflicto, y la respuesta más inmediata de este lado del cerebro es pagándole más, pero el otro lado dice jamás se te ocurra pagarle más porque no hay dinero. ¿No? Hay una bipolaridad en el ministerio. Además, el que abarca mucho, poco aprieta. Bueno, ¿qué opina de la ministra de Educación? Mire, definitivamente ha manejado muy mal este problema de los maestros. Se ha pretendido estigmatizar a los maestros diciéndoles que son Movadef, diciéndoles que son terroristas, lo cual es totalmente falso. Definitivamente hay infiltraciones, y eso hay en todo tipo de movilización. ¿Y usted qué opina de Pero Movadef? por uno, hay que condenarlos. Son organismos de fachada de Sendero Luminoso. Nosotros tenemos que condenar a esos grupos subversivos que le han hecho tanto daño al país como es Sendero Luminoso. ¿Y por qué no lo debaten esto en el Congreso? Lo estamos expresando permanentemente cuando tomo la palabra, y en el Nuevo Perú lo manifestamos, porque nosotros a los de izquierda nos ponen también el San Benito de terroristas. Ahora a los maestros les están diciendo terroristas. Recuerda bien cuando hubo la evaluación de parte a los maestros de parte del gobierno de Alan García, los llamaba ociosos. Ese tipo de adjetivización es una falta de respeto a la dignidad del maestro, que en nuestro país está en el último escalafón salarial, que ni siquiera tiene el reconocimiento social que debería tener como en cualquier país, teniendo la gran responsabilidad de la formación. Creo que nadie estaría en desacuerdo al decir que está maltratado el docente peruano. ¿Cómo se resuelve este conflicto? Dialogando. ¿Cómo es posible? Ya está dialogando y no se resuelve. No, pero fíjate cómo dialoga. Primero sale en la mañana una información del Ministerio del Interior diciendo que hay un grupo delincuencial liderado por este señor Mesa Tica, que es el dirigente de Cusco, y una lista de todos los dirigentes de los SUTEP regionales, en la mañana. Y en la tarde, la ministra de Educación, sentado con el señor Mesa Tica, dándose la mano, sonriendo, hemos llegado a un acuerdo, se paralizó la huelga. Y esa reunión, esa reunión un poco secreta, ¿no? Una reunión secreta, sorpresiva. En los conflictos sociales lo más importante es la horizontalidad y la transparencia y la sinceridad en la comunicación. Es un tema muy sensible, no podemos exacerbar las emociones, y ese tipo de comentarios, ese tipo de acusaciones, de decirles que son Movadef, de decirles que son terroristas, definitivamente exacerba más las emociones y sienten mayor indignación, porque son el último coche en el escalafón salarial, son los que menos ganan. Pero dialogando no se soluciona una huelga de docentes.
Se puede dialogar. Hay otro problema, vamos a ser conscientes, y es el problema de la debilidad sindical por esta división del CEN del SUTEF, que está formado por Patria Roja, que controla la derrama magisterial, toda la plata. Pero ya se acabó, Lima, ¿no? y Ya es al el inicio del fin de Patria Roja, ¿no? Debería trabajarse en el fortalecimiento del sindicalismo dentro de educación, pero con una sola representación, y es una tarea pendiente que tienen ellos. Ojalá que eso venga. Ojalá que eso venga, congresista. Acá siempre hemos advertido de que Patria Roja le ha hecho mucho daño al magisterio y ahora se ha notado, para alegría de muchos docentes que no comparten la posición de Patria Roja, de que ya acabó el tiempo de Patria Roja, y con esta presencia en las calles de maestros que toma distancia de SUTEF tradicional, ojalá que en algún momento posterior pueda haber una situación distinta en la que ese proyecto de ley de elección universal para sindicatos pueda nuevamente ponerse en debate. Un voto, una persona. En este caso, un profesor, un voto. Democracia de representativa de delegados. No funciona. Eso de delegados es un cuento. No funciona y no ha funcionado. Además, Cristian, tú debes recordar, desde que tenemos uso de razón, creo que somos contemporáneos, desde que éramos niños, casi todos los años los maestros estaban en las calles haciendo huelgas, haciendo paros, reclamando una reivindicación justa. Hay una deuda social con los maestros que se les debe por preparación de clases, 25, 30 años de servicio, que está judicializado, que se ha ganado en la última instancia. Se tiene sentencia a favor de los maestros y no se les paga. Así como tenemos la obligación de pagar la deuda externa, paguemos la deuda a los maestros y vamos a solucionar el problema. Gracias por estar con nosotros. No, Mosby, muchas gracias. Me he sentido muy cómodo y sobre todo me da gusto regresar a Arequipa después de muchos años. Tuve la oportunidad de trabajar unos años aquí en esta maravillosa tierra y me siento muy contento. Regrese siempre para conversar. Gracias. Gracias. En un instante retornamos.